hermanos y hermanas, una vez más saludándoles en este día tan especial, como siempre que el Señor nos ha dado para llegar hasta sus hogares. Gracias le damos al Señor por el privilegio que nos da de servirle con todo nuestro corazón. Sabiendo, querido hermano, de que ya estamos a punto de terminar el año y deseándole de todo corazón que el año venidero el Señor los colme de muchas bendiciones y los siga protegiendo de todo acontecimiento y que Él dé al tanto de todas sus peticiones. Y le damos gracias también al Señor por habernos cuidado todo este año. Como lo dijimos la semana pasada, gracias a Él hasta este día el Señor nos ha guardado, y pidiéndole al Señor nuevamente que nos dé fortaleza, seguridad, confianza en Él para seguir hacia adelante. Con todo nuestro corazón les saludamos y les deseamos que sigan adelante sin desmayar, esperando únicamente en la venida del Señor y la fortaleza del Señor. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el Salmo 103. Vamos a estar leyendo del 1 al 5. La palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Levante su mano, vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, por tu cuidado, por tu amor, por tu misericordia, mi Dios eterno. Padre, tú conoces, mi Dios eterno, cada una de las peticiones que mis hermanos y mis hermanas, Señor, tienen delante de ti en este día, mi Dios eterno, aleluya. Te pido, Cristo de la gloria, que tú, Padre bendito, conforme tu misericordia, mi Dios eterno, proveas conforme estén esperando, Señor, en ti en todo tiempo, mi Dios eterno. Te damos gracias, Padre bendito, por todas las bendiciones que hemos recibido, Señor, y creyendo, mi Dios eterno, que en el año que viene, mi Dios eterno, aleluya, tú estarás de igual manera con cada uno de tus hijos, mi Dios, y clamando, Padre de la gloria, por cada una de las personas, mi Dios eterno, que estén pasando situaciones difíciles a través de esta situación que se ha venido dando a través de estos meses, mi Dios eterno. Sigue bendiciendo, mi Dios, sigue siendo tú la luz, mi Dios eterno, sigue siendo tú el pan, mi Dios eterno, aleluya, saciando, mi Dios eterno, cada hogar, cada necesidad de cada persona, mi Dios eterno, aleluya. Padre, mira donde hay necesidad en este momento, Señor, pon tu mano, Señor eterno, aleluya. Te pido en el nombre de Jesús, Señor eterno, si hay una persona, si hay un hermano, una hermana, mi Dios eterno, que esté poniendo una petición delante de ti en esta mañana, mi Dios eterno, aleluya. Padre, que tú concedas, Padre bendito, aleluya. Creemos que tú eres un Dios de poder y un Dios de misericordia, y que, Padre, las peticiones de nuestro corazón son hechas, Señor, si te creemos únicamente a ti, Señor. Padre, bendice la vida, Señor, de cada quien que necesite de ti, mi Dios eterno. Enviamos bendición a cada hogar. Enviamos, Padre de la gloria, que seas tú, Padre, su proveedor en todo tiempo. Y te damos gracias por tu palabra que va a ser ministrada en este día, mi Dios eterno, aleluya, para fortalecer, Padre de la gloria, nuestras vidas y seguir hacia adelante, Padre. No permitas, Padre, que haya decaimiento, Padre, en cada uno de nosotros, sino que haga la seguridad, Padre bendito, que el día de mañana va a ser mejor, confiando únicamente en ti. Bendice, Padre de la gloria, a nuestro pastor que va a estar predicando tu palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, y hermano Otto con ustedes en esta mañana, nuestro hermano pastor. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están en este día? Dios me los bendiga. Estamos muy contentos nuevamente de poder estar en la presencia del Señor primeramente, y con ustedes que nos están siempre permitiendo esta oportunidad de poder dirigirnos y llegar a sus hogares. Y de esta manera vamos entonces a, ya que hemos disfrutado de una Navidad muy importante, muy interesante, como decía el hermano Mario, estamos ya en vísperas de terminar el año, y bueno, hay mucha palabra de Dios para estos días, muchos salmos como el que acaba de leer el hermano. Encontramos en estos salmos algo bastante peculiar para poder nosotros entrelazar, conectar entre lo que es
lo que ha pasado y lo que viene. Creo que los tiempos son del Señor y los tiempos los marca el Señor, y los tiempos que nosotros vivimos son importantes, y por eso nosotros mantenemos ese enlace, ese equilibrio de las épocas, de los tiempos, de las temporadas, porque son importantes para nosotros. En esta mañana yo quiero predicar sobre el Salmo 90, sus 17 versículos que nos habla, y vamos a leer a la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en la versión Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, que dice de la siguiente manera: Señor, tú has sido un refugio para nosotros, de generación en generación. Antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Haces que el hombre vuelva a ser polvo y dices: vuelvan hijos de los hombres, porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó, y como una vigilia de la noche. Tú los has barrido como un torrente, son como un sueño. Son como la hierba que por la mañana reverdece, por la mañana florece y reverdece, al atardecer se marchita y se seca. Porque hemos sido consumidos con tu ira y por tu furor hemos sido conturbados. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia, porque por tu furor han declinado todos nuestros días. Acabamos nuestros años como un suspiro. Los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de mayor vigor, 80 años. Y con todo, su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor a la que se debe a ti? Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuelve, Señor, ¿hasta cuándo? Y compadécete de tus siervos. Sácianos por la mañana con tu misericordia y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vimos adversidad. Sea manifestada, tu obra en tus siervos y tu majestad a sus hijos, y sea la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros. Confirma pues sobre nosotros la obra de nuestras manos. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder compartir esta lectura muy alusiva, Señor, y te doy gracias por esta oportunidad que nos das conforme a la gracia de tu Espíritu Santo en nosotros. Padre, que mis palabras sean sazonadas con tu poder, que mis palabras vengan, que provienen de ti primeramente, Señor, vengan y bendigan la vida de todos los hermanos en esta oportunidad. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Como dije, hay varias escrituras, varios salmos, muchas escrituras alusivas para este tiempo. Yo creo que a veces solemos en determinados tiempos y ocasiones a leer estas escrituras, mencionarlas, enseñarlas incluso, pero hoy en día he encontrado esto muy importante, muy alusivo para lo que estamos haciendo, ¿verdad? Que es prácticamente enlazando un año con otro. Y este es un salmo para prácticamente un año diferente. El salmo que prácticamente nos lleva hacia un propósito diferente. Ese es el tema. El salmo que nos lleva hacia un propósito diferente. Y como en esta época siempre se balancean las cosas. Y nos da una lección prácticamente de la vida moral de cada uno de nosotros. Nos presenta delante de Dios tal como somos, y Dios nos mira como tal. El salmista en este caso no fue David, no fue los hijos de Coré, sino que es un salmo, prácticamente es una oración de Moisés. Moisés hace esta oración y se presenta delante de Dios porque él sabe lo corto de los días de la humanidad y la eternidad prácticamente de Dios. Entonces,
no hay ninguna comparación que nosotros podamos decir que hay entre el hombre y Dios, ninguna, eventualmente, porque la eternidad de Dios es así y la vida del hombre es transitoria, es efímera. Entonces, nosotros vamos a ver que hay un contraste entre las flaquezas del hombre, hablando por nosotros, y la eternidad de Dios. Es algo muy increíble, algo muy maravilloso. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? Es verdaderamente llevarnos hacia una meta diferente, hacia una dimensión diferente, hacia una posición diferente en la que nosotros podamos más bien no quedarnos reprimidos, retrasados, no quedarnos estancados, sino que caminar, caminar, caminar. Usted sabe que cada día las cosas son diferentes, cada día las cosas deben de cambiar, las vidas de las personas tienen que ser totalmente diferentes. Nadie se puede estancar en su moralidad, en su vida equivocada de vivir, sino que tiene que tender a buscar a Dios. Entonces es una lección de moralidad en la que nosotros nos vemos a sí mismos delante de Dios. Y aunque todos sabemos contar muchas cosas, contamos las cosas materiales, contamos como el dinero, contamos de la política, de los géneros, hablamos de muchas situaciones, pero no hablamos de los tiempos, no hablamos de las épocas, no hablamos en el tiempo que nosotros estamos viviendo, no analizamos, no nos damos cuenta de que si verdaderamente podemos evaluar la vida que nosotros podemos llevar y si verdaderamente algo está fallando y no nos damos cuenta y no queremos nosotros detenernos ni siquiera pensar en ello. Entonces el salmista Moisés, en este caso, esta oración de Moisés nos pone a nosotros en relieve y nos dice, bueno, esta es la situación, esta es la verdadera situación, que Dios es eterno, Dios es Dios y que nosotros como humanos pues somos perecederos, no duramos mucho tiempo. Entonces, eso es lo que dice el Salmo. Pero en este tiempo y en otros tiempos, y cuando nosotros nos damos cuenta cómo se nos escapa de las manos, que sin saber que hemos realizado lo que pretendíamos, lo que queríamos, lo que anhelábamos, deseábamos hacer y no lo hicimos por muchas razones, entonces solamente nos fijamos en ese momento, pero no nos damos cuenta de las razones por las cuales esas cosas no se dieron. Entonces, el contar no solo significa sumar, comparar, sino también significa el tratar de resolver los problemas que muchas veces nos detienen a ver o a dirigirnos hacia los cambios que nosotros debemos de hacer. Entonces, ¿qué nos enseña este salmo a través del peso de los años? Bueno, nos encontramos en que la vida del hombre es transitoria. Y por eso nosotros debemos de pensar y meditar en cómo podemos nosotros vivir nuestra vida. Entonces la estructura de la cual nos habla el Salmo 90, escrito por Moisés, es muy importante porque se enlaza de una manera muy interesante. Usted puede en su casa tal vez después leer las estrofas o los versos del 1-2 con el 4 y luego el 3 con el 5 al 10 y luego el 11 hasta el 17. Son estrofas bien marcadas que si usted las lee de esa manera le va a encontrar el sabor a este salmo. Sin embargo, solo en sí mismo el poder leerlo, nosotros nos damos cuenta de que lo que escribe él es muy importante en relación a esta súplica colectiva, ¿verdad? Que Dios es eterno y que la vida del hombre es fugaz. Creo que muchas de las veces nosotros cuando usamos esta escritura y las otras de los salmos que están aquí, entonces nos damos cuenta de que nosotros debemos de detenernos para observar, para analizar, para darnos cuenta cuán importante es la vida, cuán importante es lo que nosotros verdaderamente somos y estamos haciendo. Y nosotros verdaderamente debemos siempre considerar la persona del Señor en nuestras vidas. Moisés lo hace, él está consciente, él ha escrito muchos libros y algunos salmos, como se escribe acá. Estos son salmos de salterio,
¿verdad? Que prácticamente son importantes para nosotros, no solo compararlos con nuestras vidas, sino compararlo con toda la naturaleza que nos enseña las cosas que nosotros observamos, vemos, no solo en nosotros mismos, sino en las demás personas. De modo que prácticamente este salmo escrito por Moisés, vamos a ver nosotros que es algo muy importante, es algo que no importa la época, no importa el tiempo en que se escribió, siempre nos deja a nosotros una enseñanza que en cualquier momento del año nosotros podemos verla, en cualquier ocasión del año podemos verla. Entonces nos va a bendecir, nos va a ayudar, nos va a enseñar, nos va a hacer madurar y analizar la vida tal como es. Entonces, por eso nosotros vemos este contraste que es muy importante, porque a través de lo que vemos muy prácticamente entrelazado este salmo y con otras escrituras bíblicas, como por ejemplo a Isaías 40, que usted lo puede leer, y nos damos cuenta que hay una conexión tan interesante. Eventualmente la mayoría de los libros de la vida se entrelazan, se conectan y son prácticamente un apoyo para nosotros saber que Dios siempre ha hablado en todos los tiempos, en todas las épocas, a través de las edades. Dios siempre ha hablado, siempre se ha manifestado de una manera muy interesante para nosotros. Por supuesto que vemos este lenguaje muy importante que nos hace recordar muchas cosas, no solo otras porciones de las escrituras que nosotros leemos, podemos compararlo y podemos ver cuál es el beneficio que nosotros podemos sacarle a ello. Entonces, vemos prácticamente que aunque el Salmo viene de una manera, empieza algo muy triste, muy diferente, muy personal, muy dirigido hacia la vida de una persona en particular, termina con una bendición de la cual nosotros podemos tomarnos para poder entender de que la eternidad y la firmeza de Dios es la respuesta para una vida inestable como la que nosotros vivimos, y no solo inestable, sino pasajera. Entonces, ¿qué es lo más importante en la vida para nosotros? ¿Cuáles son los logros más primordiales para nosotros? Hay muchos logros y eso es bueno, pero a la luz de la palabra, a la luz de la verdad, a la luz de la vida, a la luz de todas las cosas que Dios ha hecho para nosotros, sí tenemos que ver la eternidad y la firmeza de Dios y la inestabilidad de nuestra vida pasajera. Gloria a Dios. Entonces, nos dice que Dios es eterno, nos dice que el hombre es pasajero. Esos son los dos puntos claves de este salmo. Esas son las dos cosas importantes que vamos a ver que hemos leído a través del Salmo 90. Es que verdaderamente Dios es eterno y el hombre es pasajero, es efímero. Entonces, por supuesto que cuando hablamos de que Dios es eterno, nos damos cuenta de que prácticamente se traduce que Dios es un refugio, es una morada para nosotros, como lo dice en los versos 1 y 2. Y hace un enlace en Deuteronomio 33, 27, porque el eterno Dios es tu refugio, dice, y abajo están los brazos eternos. Mire qué lindo enlace porque verdaderamente si nosotros nos damos cuenta de que hay un Dios poderoso, fuerte, eterno en los cielos y que se manifiesta en la vida del hombre, entonces el hombre tiene la oportunidad de lanzarse a los brazos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el refugio, Dios es la roca, Dios es lo fuerte, es lo eterno. En Él podemos nosotros tirarnos a sus brazos y descansar y sentirnos protegidos de cualquier situación que la vida nos dé. Entonces, esto es algo muy importante, que si nosotros como cristianos lo reconocemos, lo vivimos y nos dejamos llevar por esa verdad, entonces vamos a ser beneficiados por ello. No así si la mente del hombre no lo entiende o no lo quiere entender o no participa de ello, entonces prácticamente no importa, Dios siempre va a ser Dios eterno, siempre Dios va a ser refugio. Entonces lo importante es que en el tiempo y en el espacio de la vida del hombre
el hombre va a entender en un punto de su vida de que verdaderamente hay un Dios poderoso al quien él puede recurrir en determinadas ocasiones o cuando se siente que verdaderamente necesita a alguien mucho más poderoso que cualquier otra persona o cualquier otra cosa en la vida. Entonces nos damos cuenta de que este Dios maravilloso no solo es eterno, sino que también es fiel y prácticamente se manifiesta en nuestras generaciones. Por generaciones el Señor ha sido fiel y qué lindo saber eso, de que Dios prácticamente nunca nos abandonó, nunca nos ha abandonado, y hasta que la vida nuestra esté y tengamos conciencia de ello, vamos a darnos cuenta de que Dios nunca nos abandonó. Entonces es una experiencia continua que nosotros tenemos con el Señor. Todo el Salmo, como hemos leído, prácticamente hace esa comparación pues con el poder de Dios y el hombre como un granito de arena, el hombre como algo diminuto, el hombre como algo que se va, que se esparce, que desaparece, ¿verdad? Dios no desaparece, Dios siempre es eterno, quiere decir que Él es sempiterno, quiere decir que Él nunca deja de ser. El hombre sí, las cosas sí, los animales, las bestias y todo lo que existe en el mundo desaparece, es transitorio por un tiempo, pero incluso las cosas materiales se desaparecen también, pero Dios jamás deja de serlo. Entonces esto es muy importante. Se compara verdaderamente la gran mayoría de personas que cuentan su vida pasajera, se remontan a los tiempos del pasado, sacando y reluciendo aquellos momentos de éxito, de victoria, de emoción, y que es bonito recordarlo. Pero Moisés, el escritor de los 5 primeros libros y conocedor de quién es Dios, a alguien que Dios vio de espaldas, a alguien que tuvo una relación directa con el Señor y que verdaderamente puede él decir, wow, Dios es eterno, nosotros somos prácticamente nada. Pero no es que no seamos nada, sino que simplemente somos pasajeros. Pues 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Son como una de las vigilias de la noche, dice el verso 4. Ahora, si nosotros podemos comparar a aquellos hombres, a aquellas personas que dice la Biblia, incluso en el libro de Génesis, que vivieron muchos años, 900, 700, 500, 600 años, una vida, la vida de un hombre en esa dimensión de espacio y tiempo es bastante interesante cómo vivieron. Pero sin embargo, ninguno de ellos, por muchos años que vivieron, ninguno de ellos vivió 1000 años. Nadie de ellos. Entonces por eso Dios puede decir en su palabra que prácticamente es como el día de ayer que pasó, como una de las vigilias de la noche que se terminó. Amén. Las vigilias a veces cuando se hacen las vigilias de la noche prácticamente son largas, pero no son tan duraderas, porque cuando llega el alba, cuando llega la mañana, dejan de ser vigilias de la noche. Entonces pasó el tiempo y espacio que se ocupó en ello, terminó, por muy largo que se sienta. Y así la vida del hombre también, por muy largo que se sienta la vida del hombre, entonces tendrá un tiempo en que va a pasar. Y esto lo dice también el apóstol Pedro cuando dice en su carta, en la segunda carta, y dice capítulo 3, verso 8, dice: pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es por eso, porque Dios así lo mira. Es decir, nosotros podemos ver una cantidad enorme de años como los hombres que vivieron tanto tiempo, pero para Dios dice, esto es un día, es como la nada, es como la hierba que se seca y desaparece. Esto precisamente y justamente porque el hombre no debe de pensar más de sí mismo, si no lo hace bajo la dirección, bajo la perspectiva, bajo la mirada, bajo los beneficios de estar en Dios. Por eso es muy importante lo que la Escritura recalca en ello. No es que Dios no tenga conciencia del tiempo o de la sucesión de hechos que pasa en la vida del hombre,
sino que el salmista, como Moisés está escribiendo, dice que nuestros tiempos están en la mano de Dios. Todo está en la mano de Dios. Y Él está consciente de nuestro tiempo. Estaba yo leyendo de Mateo 6, 25 al 30 y dice así de esta manera, son palabras del Señor y es una ilustración de cómo se adapta lo transitorio en la vida del ser humano. El versículo 25 del Mateo 6, 25 al 30 dice: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, vivamos lo que Dios nos ha dado. Gocémonos en lo que Dios nos ha dado a gozar. La vida, la familia, la esposa, los hijos, los hermanos, la gente con la que Dios nos ha dado para vivir de una manera sabia, prudente y gozosa. Porque al final eso es lo que el Señor quiere, que nosotros verdaderamente seamos conscientes de lo que sucede con nosotros, pero que eso no nos debilite y eso no nos haga pensar, bueno, no vale la pena. Sí vale la pena, sí vale la pena. ¿Por qué? Porque la gente muchas veces se hastía. ¿Y por qué se hastía de vivir como vive? Porque lo vive mal, porque está haciendo las cosas equivocadas, porque se cansa, porque es una rutina que verdaderamente lo está llevando prácticamente adelantando más. Se está adelantando más hacia la derrota, hacia la extinción de su vida. En cambio, si nosotros vivimos la vida que Dios nos da en su presencia, la vamos a disfrutar grandemente. Gloria al nombre de Jesús. Se dice de una persona que con mucho dinero, no tanto como los antediluvianos, pero un hombre confesaba que tenía mucho dinero, un millonario por decirlo así. Dijo una vez que prácticamente él vivió la vida a su manera, la vivió como él quiso. Y si le preguntaran cuántos de esos años él fue feliz, él dijo solamente unos 14 años. De toda una vida muy, muy larga. Entonces la vida no consiste en los años que vivamos, sino en los años que vivamos con el Señor. Por eso, mire, muchas veces nosotros decimos, bueno, yo lo digo, ¿verdad? Que doy gracias a Dios desde que conocí al Señor, porque eso prácticamente desde que conocí al Señor mi vida ha sido mejor, ha sido más feliz, ha sido más importante. Y los años atrás que fueron prácticamente de mucho beneficio y muchos logros, muchos éxitos, ¿verdad? Personales, por decirlo así, pero no se pueden comparar con los años en que he vivido con el Señor. Son los mejores, son los más saludables, son los que verdaderamente han cambiado y transformado la vida que yo llevo ahora. Entonces, Dios verdaderamente pone al hombre bajo un criterio en el cual tiene que verse a sí mismo. Y el problema prácticamente del hombre no consiste solamente en que es débil, sino que verdaderamente consiste en que en la vida que lleve mal, en los caminos de Dios, prácticamente se considera en una enemistad con Dios. No puede una persona estar en enemistad con Dios viviendo mucho tiempo y pensar que los logros que tiene son eternos. Claro, puede tener muchos títulos, muchos premios, muchos trofeos, pero eso no lo lleva al cielo. Lo que lo lleva al cielo, es una vida de continua con el Señor. Y entonces,
una vida que verdaderamente hace las paces con Dios, desde que Cristo vino a su vida, desde que Cristo viene a la vida de la persona, hace una relación con Dios. Entonces esto es lo que verdaderamente faculta al hombre en su breve vida a vivir una vida con más inteligencia, con más sabiduría, con más propósito, porque Dios está en su vida y el hombre empieza a considerar a Dios en su corazón y en las cosas que hace. Mire, muchas cosas viven. Hay animales que viven. Los elefantes viven mucho tiempo. Las tortugas viven mucho tiempo. Hay árboles centenarios, monumentos milenarios que están ahí desde qué tiempos. Pero la vida del hombre es efímera, como digo y repito, dura un día o es pasajero por un rato. Entonces, aprovechemos nosotros mejor el tiempo que nosotros tenemos con el Señor y valoremos lo que Dios está haciendo para nosotros en nuestra vida personal. Ahora, la importancia de la eternidad de Dios, ¿por qué es importante? Porque nos faculta para poder nosotros recordar el pasado de mejor forma. Imaginarnos cuál es el futuro que nos espera cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, qué es lo que verdaderamente, hacia dónde nos dirigimos, qué es lo que queremos hacer, cuál es lo más importante para nosotros. Claro, lo que vivimos hoy está bien, maravilloso, excelente, pero ¿cuál es el futuro de todo esto? Eso es a lo que nosotros nos confrontamos y queremos prácticamente ir hacia más allá de lo que nosotros pudiésemos lograr. Entonces, la gente, por ejemplo, dice, usted puede pensar en el futuro con Dios, puede pensar en su vida con el Señor en el cielo, cuando Cristo venga por la iglesia, entonces todas esas cosas serán diferentes de aquí en adelante. Pero aunque la gente piensa en algo eterno, no sabe o no quieren saber de que ese eterno Dios es el autor de la vida, es el autor de todo, es el que crió los cielos y la tierra, es el que ha hecho todos los confines de la naturaleza en los aires y aquí en la tierra. Entonces el espacio no tiene límites para Dios. Dios es totalmente el dueño y hacedor de todas las cosas. Y cuando usted y yo pensamos en eso, creemos en eso, nos damos cuenta que eso es una realidad, no importa lo que la ciencia diga, no importa lo que diga este, otro, lo otro, sino que nosotros vamos a entender y saber que Dios es eterno y no hay eterno como nuestro Dios. Amén. Gloria a su nombre. Aleluya. Entonces, el salmista reconoce que toda la humanidad está prácticamente en desobediencia. Cuando está en enemistad con Dios es porque está en desobediencia y prácticamente está bajo la condenación, bajo la ira de Dios. Dios no está satisfecho con una vida que no le busca. Dios no está satisfecho con una vida que no se le entrega. Dios no está satisfecho con una vida que Dios creó y ahora jamás le reconoce. Entonces, Dios quiere que verdaderamente nosotros, por mucho que vivamos, como dice la escritura, ya sean 70 años en lo normal o si mucho 80, pero que lo vivamos con el Señor, que lo vivamos con Él. ¿Por qué? Porque esto verdaderamente es el mayor placer de la vida, de vivir con el Señor. Ya sean los años que sean, usted va a ser feliz de saber que verdaderamente usted está viviendo los años que el Señor le da con Él y no está prácticamente jugando con Él, sino que está bien serio con Él. Entonces, el hombre debe de empezar a darse cuenta de que el temor de Dios es muy importante, no tanto por un castigo, ¿verdad?, sobre la humanidad, que debe dirigir a los hombres a dirigirse hacia el temor de Dios, sino que verdaderamente porque Dios es eterno, Dios es quien es Él. Entonces, los años que usted viva, 70, 80, como sea, lo importante es que usted pueda vivirlos en el Señor. ¿Por qué? Porque mire, si vivimos 70 años, si vivimos 80 años, si vivimos 90, si vivimos 100 años, no importa los años que sean, sabemos que los desafíos en la vida son muchos. Entonces, vivirlos con Dios es mucho mejor. ¿Por qué? Porque existen nuevas enfermedades, nuevos virus, nuevos peligros, nuevos desafíos que nos ayudan a nosotros a pensar
cómo vivir la vida con Dios. Entonces, por muy poco que nosotros entendamos y podamos contar nuestros días, lo importante es que la vida es efímera, pero puede ser sustancialmente de una bendición cuando nosotros la vivimos y buscamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Claro, la gente, los científicos y todos pueden ver las estrellas, la luna, el sol, y pueden ver, decirnos, revelarnos muchas cosas que son de mucha importancia, de suma importancia saber y conocer, porque a quien no le gusta saber cómo es la naturaleza. Gloria a Dios por ello, amén. Pero nadie puede ver a Dios si no es hasta que verdaderamente le conoce. Y en un futuro no muy lejano estaremos delante de su presencia. Gloria a Jesús. Entonces, la vida, hermanos, es como es. Ninguno vivió más de su tiempo, como dice, no puede, como leímos en Mateo 6, nadie puede agregarle ni siquiera una hora a su vida. Amén. Pero si podemos vivirla como el Señor quiere, va a ser una bendición. Ahora bien, entonces, para poder nosotros evaluar nuestras vidas, para poder nosotros saber que verdaderamente podemos contar nuestros días, prácticamente debe ser con la sabiduría de Dios. Y de hecho nadie va a saber cuántos días va a vivir eventualmente, pero solo Dios sabe cuántos días vamos a vivir. Pero lo importante es que, como les digo y repito nuevamente, no importa cuánto, lo importante es que lo vivamos con el Señor. Efesios 5:16 dice: aprovechando bien el tiempo porque los días, son malos. Colosenses 4:5 también dice: andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Amén. Entonces hay una vida que vivimos, hay una vida muy, muy importante que nosotros vivimos, pero una vez más recalco que todo esto debe llevarnos al temor de Dios, porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría que toda persona la puede vivir. Entonces, aquí vemos nosotros algo muy importante, muy trascendental, que prácticamente Moisés lo está viendo prácticamente, no sé, pienso yo, tal vez la vida propia de él, o la vida de otros, o la vida de quienes él pueda pensar, imaginarse, porque si él escribió algo, lo escribió con el sentido de saber qué es lo que él esperaba de Dios, quién era Dios y hacia dónde se dirigía, y cuáles eran los propósitos para él vivirlos en el Señor. No se dice hasta dónde vivió Moisés, ¿verdad? Pero sí se dicen los años, pero no se sabe, ¿verdad? Más allá de él, dónde fue enterrado. Pero lo que sí supo él fue prácticamente que él conoció a Dios en todo su esplendor. Su presencia, su gozo, su ira, su bendición, su perdón, en la manera como él se manifestó a la vida de Moisés y a la vida de todos los israelitas de aquel tiempo. Y sabe una cosa, algunos escritores, ¿verdad?, estudiosos, este salmo lo comparan, ¿verdad?, como que si este salmo fue escrito para nosotros en realidad, o para los israelitas, porque él es israelita, él estaba pensando en su pueblo, pero es muy probable que los primeros versículos hasta el 11, ¿verdad?, sea para la gente común, digamos nosotros como cristianos, o la gente o no cristiana, y luego el resto también puede que sea para los israelitas. No importa para la gente a la cual le dirigió el salmo, lo importante es lo que conlleva, el contenido, de este salmo, que es muy importante. Entonces el lenguaje es muy importante, prácticamente porque es como que si una comunidad está suplicando. Usted sabe que normalmente nosotros nos dirigimos a Dios en grupo, pedimos, lo buscamos y le pedimos al Señor, pero esto es prácticamente la relación de cómo una persona se encuentra delante del Señor. Entonces, las peticiones, el clamor, el lamento, la realidad de cómo una persona vive su vida,
se ve aquí en este salmo. En cada uno de los versículos de este salmo se mira exactamente qué es lo que es la vida de una persona. Usted lo leyó conmigo y entonces dice que ellos empiezan a pensar y a decirle al Señor: ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría, porque no sabemos. Lo más importante es que la vida nos va a enseñar a nosotros, y cuando vivimos en los caminos del Señor nos va a ayudar en todo. Entonces, las peticiones corresponden entonces a las necesidades que tiene la gente, y como la gente siempre tiene necesidades, entonces uno de los clamores debe de ser que el Señor nos enseñe, que Él nos enseñe. Entonces, tenemos la necesidad del conocimiento de Dios, tenemos la necesidad de la salvación de Dios, tenemos necesidad por el sufrimiento, por estar bajo la ira de Dios. Y todas estas cosas son importantes. Entonces, rogamos por esa estabilidad que solo Dios nos puede dar, porque nuestra vida, repetimos nuevamente, es transitoria. Es transitoria. Ayer fuimos niños, luego fuimos jóvenes, ahora somos adultos, después llegaremos ancianos. Ese es el ritmo de la vida. Pero la vida se debe vivir en una combinación de días y años, buscando las verdades, la voluntad y la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Y por eso la petición que dice es un clamor que ruega que Dios vuelva de su ira. Vuelve, oh Jehová, dice el verso 13, vuelve a tener misericordia. Es la misma palabra que se usa en el verso 3. Vuelve a tener misericordia, del 13 al 3. Por la mañana, dice, es tradicionalmente que el tiempo para buscar a Dios es temprano. El salmista dice que si Dios al principio del día nos inunda con su misericordia, podemos cantar y alegrarnos. Mire, no solo la vida de años, sino que el día en horas nos permite a nosotros empezar el día a gozarnos en la mera presencia de Dios. Porque pueden haber los problemas, las necesidades habidas en la vida de una persona que teme, y sigue la voluntad de Dios. Pero cuando buscamos su rostro de mañana y le pedimos: Señor, por favor, ayúdanos, aquí en este momento el Señor da paz a nuestros corazones y vivimos la vida de una manera diferente. El día se nos hace mucho mejor. Entonces, eso es lo que dice el salmista. Nosotros debemos de aprender a vivir la vida con Dios. Necesitamos aprender a vivirla, porque el día puede pasar y se puede desperdiciar un montón de tiempo, no solo de horas, sino de años, y no haber hecho nada para poder tener un encuentro con el Señor y hacer las cosas que a Dios le agradan para nosotros. Entonces, es una apelación de la justicia divina que el salmista dice: va para conmigo, va para con quien lo quiera escuchar, va para quien verdaderamente necesite la misericordia de Dios. ¿Y quién no necesita la misericordia de Dios? Mucha gente. Todos necesitamos la misericordia de Dios. ¿Y quién no lo reconoce? Bueno, solo aquellos que verdaderamente viven la vida con la sabiduría de Dios lo reconocen. Usted y yo, cuando oramos, nos presentamos delante de Dios y somos los primeros que tenemos que decirle al Señor que necesitamos su misericordia para vivir la vida que Él nos está dando, o Él nos ha dado, o nos va a dar en determinado momento. Pero sabe que cuando se manifieste esa obra de Dios en los siervos o en nosotros, será gozo, será firmeza, será establecimiento de obras nuevas que solo vienen de parte de Dios. Gloria a su nombre. Entonces, sí es importante y vale la pena nosotros vivir nuestra vida con el Señor, porque todo el Salmo usted lo puede pues leer pasaje por pasaje y darse cuenta que
que prácticamente el tono es triste, como le dije al principio, empieza así, pero verdaderamente termina que nosotros finalmente llegamos a confiar en el Señor. Sí, vemos nuestra vida pasajera, vemos nuestra vida efímera, vemos nuestra vida como algo que verdaderamente tiende a desaparecerse, pero nosotros vamos a darnos cuenta que esto nos ayuda a lanzarnos a los brazos del Creador, a los brazos del Señor, a los brazos del Dios amoroso, que siempre nos está esperando con sus brazos abiertos para que nosotros vengamos y nos convirtamos de nuestros malos caminos, de nuestra mala vida, y busquemos su presencia y empecemos a vivir una vida diferente, porque esto es lo que el Señor quiere. Y este año pues que vamos a empezar, ¿no cree usted que sería maravilloso que usted empiece a darle un giro a su vida y decirle: Señor, perdóname, yo he estado viviendo mal mi vida, pero yo quiero empezar ahora, ¿verdad? Y no como una promesa vana, una promesa nada más que se tira en el aire, sino que algo que verdaderamente, porque mi vida está cansada, yo necesito cambios en mi vida, pero solamente tú me las puedes dar. Y si yo me lanzo a tus brazos, y si yo busco tu presencia, y si yo busco la sabiduría tuya para conducir mi vida en los caminos correctos, sabemos y sépase que Dios le va a dar la vida correcta, y no importa los años que usted vaya a vivir, pero que los viva en armonía con el Creador de los cielos y la tierra, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien ha hecho todo lo necesario para que usted viva una vida feliz, fructífera, bendecida en el Señor. Alabado sea su nombre. No es tanto lo que usted tenga, no es tanto lo que posea, no es tanto los alcances que tengan, qué bueno por ello, pero lo más importante es que usted viva una vida agradable delante de los ojos del Señor. Y entonces se va a destacar el contraste entre la eternidad de Dios y lo pasajero del hombre. Debemos de saber, debemos de estar conscientes de ello. Entonces hay un propósito, y ese mi propósito, repito, es que Dios tenga misericordia, que Él no se olvide que el hombre es tan pasajero y que Él actúe cuando nosotros se lo estamos pidiendo, no exigentemente, sino que suplicadamente, para que Él verdaderamente tome en consideración nuestras palabras, nuestras oraciones, el sentido de nuestro corazón, de buscar su presencia, decirle: Señor, por favor, perdóname, pero con algo genuino, que usted dice: Señor, yo no aguanto más, yo no puedo más, ya me cansé, no sé qué hacer, me dicen de un Dios, pero no te conozco. Pues empiece a conocerlo ahora y empiece a vivir su vida en Cristo en este momento. Dele un giro a su vida y busque al Señor, porque la Biblia prácticamente, en ella encontramos lo físico, encontramos lo espiritual, encontramos todas esas áreas importantes que prácticamente le dan lo emocional al hombre, pero verdaderamente no es solamente una emoción, sino que es una realidad verdadera que solamente se puede vivir a través de lo que se vive en la vida con Cristo. En lo particular, en lo general, el Señor va a hacerlo porque Él lo ama y Él quiere que usted tenga una relación con Él y que usted tenga una vida abundante, y esa vida abundante solamente con el Señor Jesucristo. Muchos salmos reconocen este particular. No solo se trata de un pueblo en particular como Israel, que vivió un pacto con Él, pero nosotros también hoy en día vivimos un pacto a través del nuevo pacto que dice Pablo en Corintios, el pacto de su sangre, el pacto de la sangre de Cristo, que Él también estableció cuando hizo la cena, última cena con los discípulos. Así que el salmista está prácticamente reconociendo estas grandes cosas de Dios para que usted y yo tengamos una mejor relación con Él y no estemos en enemistad con Él o bajo su ira, sino que estemos prácticamente bajo su bendición de vivir una vida que verdaderamente le agrada a Él. Entonces, la situación del ser humano no es la que Dios quiso, no. La alineación de Dios, la caída en Génesis 3 cambió el rumbo de la humanidad, pero no era lo que Dios quería. Toda la Biblia presenta el plan de Dios para restaurar a la humanidad.
Una vez decimos y recalcamos, a Dios no se le escapa nada. Si usted ha vivido su vida mal, si usted ha vivido su vida en pecado y tal vez usted está en los últimos postrimerías de su vida, Dios todavía lo puede rescatar, Dios todavía lo puede restaurar, puede darle los últimos días de su vida, incluso viviendo de la mejor forma. No ese es el propósito, no. El propósito es que al principio usted le entregue su vida al Señor y usted viva su vida verdaderamente con el Señor desde el principio hasta la eternidad con Cristo. Dios quiere restaurar su vida y Él tiene un plan divino para hacerlo. Y ese plan está basado en la vida, en la persona y en la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa es la actitud de nuestro Dios, de un Dios eterno, de un Dios que todo lo sabe, de un Dios que todo lo puede, de un Dios que no tiene límites. El refugio en cada generación siempre ha estado, Dios lo ha sido. Millones de almas se sintieron prácticamente arrasadas por el tiempo, se lanzaron por fe a los brazos del Eterno y por fe y no quedaron defraudados nunca, porque el Señor estuvo siempre con ellos. Mire los ejemplos que nos da Moisés y que nos da la palabra del Señor. Por ejemplo, Enoc se tomó como refugio a Dios y Dios los bendijo, como dice Génesis 5:22, Judas 14:15. Noé, por ejemplo, encontró un refugio cuando el Señor trajo el diluvio a la humanidad en los capítulos 6 al 8 de Génesis. Y nosotros no digamos, nosotros que vivimos hoy en estos días y nuestras generaciones pasadas que vivieron con el Señor, no se diga, nosotros reconocemos que Dios nos ha librado de grandes peligros. Recordamos nuestra vida pasada, quizá de accidentes, enfermedades que han alcanzado a otros, pero Dios es el mismo en cada época, en cada siglo, en cada año. Dios es el mismo y siempre se presenta a sí mismo como el refugio, la torre fuerte, la roca. Amén. Él es lo es todo, así que no nos falta nada si nosotros no estamos con el Señor. No nos falta absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el tiempo nos habla, el tiempo nos lo dice. Y Él está diciendo nuevamente, conviértanse de sus malos caminos, hijos de los hombres, vuelvan a mí. No lo dicen los predicadores como nosotros, los evangelistas, maestros, ministros, sino la misma palabra de Dios. No es el consejo de una persona por muy bueno que sea, sino que es el consejo de la misma palabra de Dios que nos habla a nosotros y nos dice que nosotros nos volvamos de los malos caminos y nos volvamos al Señor. También nos lo dice la naturaleza, cuando nos damos cuenta de que ya nuestro pueblo ya cambió de un color bonito a blanco, que el cambio de la vida ya se dio diferente, y entonces nos damos cuenta que la vida empieza a ser diferente, pero no importa, esas son cosas físicas que le ocurren a uno en la vida. Pero lo importante es los cambios espirituales que continuamente, no importa la edad que tengamos, vamos a vivir en el Señor. Es lo más importante, dar un giro hacia Dios siempre y no olvidarnos de que Él es el que da y quita la vida. Por eso, como dice Salmo 95:7, si oyeres hoy su voz, si oyésemos hoy la voz del Señor, si oyésemos, no porque yo lo diga, no porque hay otros hermanos que lo digan, sino porque la palabra de Dios lo está diciendo. Entonces, aquí vemos súplicas importantes que dicen, vuélvete Jehová a nosotros. Y no solo eso, sino mantenernos comunicados con Él. Que la obra de Dios se manifieste en nosotros a través del Espíritu en nuestros corazones, santificándonos continuamente. Que seamos liberados de equivocaciones, porque ignoramos el porvenir. Necesitamos que Dios ilumine y guíe nuestras decisiones, que Él ordene nuestros pasos para no caminar en lo malo, que Él apruebe y prospere lo que estemos haciendo bien y durante lo que hemos hecho en el año y lo que sigamos haciendo en el año venidero. Gloria a su nombre, aleluya. Entonces, recapitulamos
lo que nos dice el Salmo 90, muy importante. Nuevamente, contrastando la flaqueza del hombre con la eternidad de Dios. Amén. Dios es refugio. Él nos ha visto desde que se formó toda la vida, las naciones, todo lo que existe, todo lo que hay. Desde entonces, Él nos ha sido refugio, morada, hasta ser quebrantados. Nosotros debemos de ser quebrantados porque del polvo venimos y al polvo regresaremos. Tenemos que convertirnos de nuestro camino equivocado. Esto es una repetición que se da en toda la palabra. Entonces, no importa desde los hombres, desde que Adán fue creado hasta el día de hoy, quienes vivimos en la vida, nosotros debemos de florecer como la mañana. ¿Por qué? Porque pronto seremos cortados de esta tierra y nos secaremos. Porque hay razones muy importantes en la vida para vivir nosotros delante de Dios, que no sea una vida de infringir o nos encontremos turbados, sino que verdaderamente pongamos de manifiesto nuestra fe en un Dios poderoso que nos ama. Y que nosotros podamos entender que nuestra vida en un determinado momento puede ser cortada, no importa la edad que tengamos. Y verdaderamente saber que nadie sabe que la ira de Dios puede hacer que su indignación pueda ser verdaderamente algo que pueda cambiar por su piedad, por su misericordia. Bueno, nosotros podemos clamarle al Señor, podemos ver por la misericordia de Dios, pero a la luz de todo esto, Dios es quien es Él. Él es eterno, Él es poderoso, Él es un Dios amoroso y su gracia verdaderamente armonice con su favor para toda la humanidad que le busca de corazón. Y esta mañana que estamos prácticamente por empezar este año venidero, el 2021, del cual estamos pronto a estar disfrutando, que viene, la gente lo va a hacer de la manera como lo va a hacer, pero usted y yo debemos ser conscientes de que en este año han habido tal vez fracasos, han habido desavenencias, han venido enfermedades, han venido situaciones que nos han marcado de una manera triste tal vez, pero también han venido cosas importantes que nos han marcado de una manera muy feliz. Así que no importa, lo importante de todo esto es que usted y yo nos mantengamos buscando el rostro del Señor, que usted y yo nos mantengamos en los caminos de Dios y que todos estos desafíos que van a venir en la vida del hombre de aquí en adelante sean dirigidos por un Dios poderoso y eterno que Él sabe desde el principio hasta el final, porque Él no tiene ni principio ni fin. Él es eterno, siempre existe. Siempre existe, no existió ni va a existir, sino que siempre existe, por eso es eterno. Gloria al nombre de Jesús. Así que, amado hermano, amado amigo que me escucha, si usted quiere darle un giro a su vida y buscar el rostro del Señor, hoy es el momento que lo puede hacer. Vamos a hacer esta oración. Padre, yo te doy gracias por habernos enseñado la realidad de la eternidad que tú siempre tienes y lo transitorio que nosotros como persona somos. Y por esa razón sabemos y queremos ser conscientes de que te necesitamos, que nosotros tenemos que buscar prácticamente tu rostro en gratitud, buscando tu misericordia para que nuestros años no se acaben como los años que tal vez era un destino equivocado, un destino triste, sino que nosotros busquemos nuestra vida como algo que verdaderamente va a ser robusto, va a ser de mucha fortaleza, va a ser de mucho gozo, mucho regocijo de estar en tu presencia, para que nosotros cantemos y nos regocijemos siempre en nuestros días que tú nos permites vivir. Bendice la vida de aquellos que te aman y te buscan
Bendice la vida de aquellos que aún todavía no te conocen, para que lleguen a conocerte. Señor, solo tú eres el conocedor de la vida de la gente. Nosotros solo estamos aquí intercediendo, pidiéndote, buscándote, para que tú, Señor amado, tengas misericordia de todos. Fortalece nuestra fe cada día, que este año que viene, y no sabemos qué nos depara, no por lo que ya está, pero que contigo puedan ser años de victoria. Gracias te damos, Padre, porque la única satisfacción que nosotros podemos tener en la vida es tenerte a ti como nuestro Dios y como nuestro Salvador y nuestra guía. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Te alabo y te bendigo y te agradezco infinitamente. Bendito seas por siempre, por la eternidad. Amén, amén. Señor me los bendice, amados hermanos. Nos veremos pronto en el siguiente domingo. Bendiciones. Perdón, desde Guatemala es tiempo de fiesta. Dice, hoy volveré a comenzar donde me hallaste. Hoy volveré a tu amor. Yo me rindo, Cristo. Yo me entrego a ti, yeah. Damas y caballeros, esta noche me acompaña uno de mis mejores amigos. Por favor, recibimos con un fuerte grito a Julio Melgar. Hoy volveré a comenzar, me hiciste libre. Hoy volveré a tu amor, que late fuerte, Cristo. Yo me entrego.